Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Aquí les traigo otro estreno Shadow a que la disfruten. Sinopsis. Por coincidencia, Lee Jun-mu encontró una super máquina de la era de oscuridad de la humanidad. A partir de ese momento, su vida ordinaria nunca sería la misma. ¿Aptitud? ¿Talento innato? ¿Qué son estos? ¿Se podrían comer? No tengo aptitud ni habilidad innata, pero mi sombra puede subir de nivel usando Axe. Experiencia, puntos de habilidad, destreza de batalla, todos ellos podrían ser pirateados. Incluso mientras está dormido o cansado, aún podría aumentar sus habilidades. Dim, tu sombra ha matado a una hormiga, has ganado puntos de experiencia y puntos de habilidad. Dim, tu sombra ha matado con éxito a una libélula, dejó caer una caja de dimensionalidad. Mierda, incluso matar insectos también puede aumentar su experiencia y obtenerlo recompensa que más. Capítulo 1. Sombra misteriosa. ¿Quieres entender el significado de tu vida? ¿De verdad quieres estar vivo? Dentro de una pequeña habitación cálida, justo cuando Lee Jun-mu había encendido su computadora, esta línea apareció repentinamente frente a él. ¿No es esta la estrategia de marketing para ese juego Darkness of Mankind? Innumerables personas ya lo han ordenado anteriormente. Ahora, ¿qué idiota quiere usar esto para atraer la atención de la gente? Lee Jun-mu sabía claramente que independientemente de si elige sí o no, el resultado sería el mismo, que caería en la trampa de otra persona. Tal vez la computadora salga a algún enlace de promoción del juego o tal vez algún troyano ingrese a la computadora, causando que se bloquee. Además, Lee Jun-mu era una persona extremadamente aburrida. Él no quiere saber el significado de la vida ni se preocupa por lo que realmente significa estar vivo. En cualquier caso, como una persona común nacida en un lugar común, no era necesario que aprendiera el significado de la vida. Hablando francamente, con su familia, sus genes, sus antecedentes, su herencia, estaba destinado a ser una persona común desde el momento en que nació. Sin accidentes inesperados, sus generaciones posteriores también estaban condenadas a ser ordinarias, a menos que ocurriera algún milagro. Como has trabajado tan duro para este maestro, jugaré contigo un poco. Por lo tanto, incluso si Lee Jun-mu sabía que no debía ser engañado, lo más importante era, estaba aburrido sin sentido, por lo que hizo un ligero clic en él. Tan pronto como hizo clic en él, la escena en la pantalla de su computadora cambió rápidamente. ¿Quieres obtener las habilidades para superar a los demás? ¿Quieres darte cuenta de la verdadera esencia de la vida? ¿Quieres estar en la cima de este cosmos? Si quieres, deja caer tu sangre para unir este sistema. Cuando el desactualizado, roto y pequeño altavoz de la computadora dijo esto con su voz tentadora, como siempre, Lee Jun-mu casi infló sangre en la pantalla de su computadora. Bastardo mentiroso, que está tratando de bromearme, ¿cree que no tengo cerebro? Esta vez, la emoción de Lee Jun-mu se agitó. Interesante, interesante, esto tiene algo de creatividad, esto ha llevado la picardía a nuevas alturas, pero ¿quién será tan tonto como para realmente cortar la punta de sus dedos y dejar caer sangre en la pantalla de la computadora? Pero independientemente de lo que se dijera, el siguiente movimiento de Lee Jun-mu reflejó completamente cuán ocupado estaba. Era tan extraordinariamente libre que ser libre también se había convertido en un dolor de cabeza. Él se rió con picardía y abrió ligeramente la herida en su pulgar, lo que pareció bien después de observarlo cuidadosamente. Esta pequeña herida había sido cortada en la mañana mientras cortaba una fruta y todavía tenía algo de sangre semicondensada. Inmediatamente sin pensar, levantó la herida del pulgar y la presionó ligeramente sobre el extraño icono que había aparecido en la pantalla. El resultado se vio en un instante, toda su pantalla estaba llena de luces doradas. Felicitaciones, has vinculado con éxito el sistema supremo de Hag de Sombras, actualmente eres el único aglutinante del sistema DIM. Al detectar una gran disparidad entre la información del mundo y los datos del sistema, el sistema no puede proporcionar un mapa para practicar, el sistema importará el mapa del mundo real y actualizará los datos. Magic Beast Abyss, Barbarian Oxcave, Devil Spirits Well, Nine Dragon Slope, The Tiger Gorge, Moon League City, Witch Subduing Pagoda, Área Restringida del Infierno, Heavenly Sanctuary, Ancient Road, Beyond the Heaven's Sword Moon. Y así activado, el mapa de pirateo ahora se ha eliminado, el sistema ha comenzado a ingresar la información basada en los datos mundiales actuales y producir un mapa completamente nuevo. Por favor, sea paciente. Oh. Esto sorprendió un poco a Lee Jun-mu. ¿Qué sistema supremo de Hag de Sombras? ¿Qué demonios es esto? Esto parece un software de trampa para subir de nivel, ¿no se suponía que estaba desactualizado?
Hoy en día, ¿quién sigue jugando un juego en el que uno aumenta los niveles en la computadora? Si su situación financiera hubiera mejorado, ya habría comprado el Dimension Element y habría entrado en el mundo virtual para pasar el tiempo. ¿Podría ser que esta computadora rota fuera un producto genuino de la era oscura? Una vez que pensó en esto, el corazón de Lee Jun-mu estalló de alegría. Acababa de comprar esta computadora ayer en la calle antigua. Era solo un producto obsoleto, por lo que el precio que tuvo que pagar también fue de solo 13 monedas de cuarta dimensión. Pero Lee Jun-mu sabía claramente que, aunque parecía una auténtica antigüedad, en realidad, era solo una imitación barata hecha por un vendedor deshonesto. Después de todo, si realmente era un producto antiguo de la era oscura, ¿por qué se vendería por algunas monedas miserables de cuarta dimensión? Una computadora genuina de la era oscura ciertamente tendría un precio inicial de monedas de quinta dimensión. ¿Cómo podría un plebeyo como él tener las calificaciones para acceder a las monedas de quinta dimensión de la alianza? Después de unos minutos, un sonido de ding vino del sistema, transmitiendo una notificación dominante que causó que Lee Jun-mu se volviera serio. El sistema se ha actualizado, ¿el OS quiere usar Shadowhack y subir de nivel? Sí. Lee Jun-mu estaba lleno de expectativas, observó con entusiasmo por un momento. Poco después, se decidió por un lugar de entrenamiento e hizo clic en él para confirmar. Ha seleccionado una región de alto nivel, la región de campo prohibido como lugar de capacitación. Debido a que seleccionó un mapa de alto grado, con una fuerza de bajo nivel comparable a las heces, no hay duda de que recibirá una respuesta, por lo que el sistema propone que elija un jardín del distrito de la región de bajo nivel como lugar de entrenamiento. ¿Quieres aceptarlo? Justo cuando la computadora emitía un pitido, Lee Jun-mu estaba completamente atónito. ¿Esta área de mapa de AG realmente puede quitarle la vida a alguien? ¿No se suponía que era solo una broma desde el principio? Tienes que estar bromeando. ¿Jardín del distrito? ¿Qué es esto? ¿Podría ser que este jardín del distrito también tenga algún monstruo? Mientras lamentaba que ni siquiera podía elegir la opción que deseaba, hizo un clic cruel para confirmar. Sombra Suprema activada, el lugar de entrenamiento es Jardín del Distrito, clasificación de bots monstruos, hormiga de grado 1, pulga de grado 1, mariquita de grado 2, oruga de grado 3, polilla de grado 3, abeja de grado 3, mariposa de grado 3, grado 5 arañas. Advertencia. Evite los insectos dimensionales y mutantes tanto como sea posible. Popular. Lee Jun-mu miró la advertencia que había aparecido en la pantalla y una vez más estuvo a punto de resoplar sangre. Este es el juego de los ancianos de la era oscura. Los monstruos son todas hormigas, abejas, este tipo de insectos. Había que decir que en este momento, Lee Jun-mu se sintió muy triste por los ancianos de la era de la oscuridad, la calidad de su entretenimiento era bastante preocupante. Pero en el momento siguiente, gritó de miedo cuando, bajo su atenta mirada, su sombra de repente cobró vida. ¿Materialización? Sí, la sombra formada por la luz había cobrado vida de repente, luego se redujo al tamaño de 1 centímetro. Bajo la mirada sorprendida de Lee Jun-mu, esta pequeña sombra comenzó a caminar lentamente, acelerando gradualmente. Xiu luego salió corriendo de la habitación, sin obstruirse al pasar por la habitación, luego por el pasillo. Después de cruzar 36 pisos, finalmente llegó al jardín del distrito de abajo. Se fue debajo de la hierba e inmediatamente comenzó a buscar monstruos. En este momento, una serie de personajes y sonidos comenzaron a aparecer en la pantalla de la computadora. Automáticamente ingresó el mapa de pirateo, automáticamente comenzó a buscar monstruos. Encontró una hormiga de grado 1, Super Shadow Monster Killing Mode, comprometido. En este punto, la figura de Lee Jun-mu quedó sin vida. Capítulo 2. El flujo de energía despierta. Increíble. Incluso si era estúpido, en este momento, se dio cuenta claramente de que había tropezado con algún tipo de milagro. Oh, Dios mío, ¿se supone que este juego es así? Esto no es un sueño, ¿es esto real? ¿Ah? Los ojos ampliamente abiertos de Lee Jun-mu se fijaron en la pantalla, donde se podía ver la sombra entre la hierba, encontrando una hormiga enorme. La sombra levantó su puño y lo atacó ferozmente. Has atacado a la hormiga con toda tu fuerza, causándole 7 puntos de daño, pero debido a que tu fuerza es demasiado débil, solo podría causar una lesión menor a la hormiga. Su pierna ha pateado la cabeza de la hormiga, debido a que atacó su punto débil, la hormiga ha sufrido 26 puntos de daño, causando daños graves a la hormiga. La hormiga ha comenzado su contraataque después de entrar en un estado cercano a la muerte.
Levantando sus pinzas, aplastó su brazo derecho, lo que resultó en que perdiera la mayor parte de su fuerza militar. Gritaste de dolor y lanzaste una patada. Debido a que estabas extremadamente enojado, esta patada ha causado un ataque furioso, causando a la hormiga 19 puntos de daño. La hormiga ha sido asesinada por ti. Felicidades, has matado exitosamente a la hormiga. Has ganado 1 punto de experiencia y 1 punto de habilidad, pero también has llamado la atención de la colonia de hormigas. Ten cuidado con su venganza. Maldición. Li Yunmu estaba asombrado. La hormiga estaba muerta. Realmente lo había matado su sombra. Debe saberse que esta era solo una hormiga del mundo real. A pesar de que era un minuto, todavía era una vida. Era realmente solo un sistema de pirateo, solo un software. Li Yunmu estaba lleno de emoción y sospecha. Pero independientemente de lo que sintiera, el sistema de pirateo seguía funcionando. No había pasado mucho tiempo, cuando la sombra en el denso bosque de hierba encontró otra hormiga. Sin embargo, esta vez no hubo sorpresas y la segunda hormiga mató a la sombra que ya había perdido su brazo derecho. Cuando la sombra fue aplastada, se transformó en innumerables puntos negros y atravesó todas las obstrucciones del césped de la planta baja cuando regresó al cuerpo de Li Yunmu. Otro mensaje apareció en la pantalla. La sombra ha muerto. Después de 10 minutos, tu sombra resucitará y continuará avanzando automáticamente en el sistema de pirateo. Todavía tienes 2 oportunidades más de resurrección por hoy, por favor, aprécialas. Recordatorio, el sistema ha detectado algún tipo de fuerza dentro de tu cuerpo. ¿Quieres usar tus puntos de experiencia actuales para despertarlo? Sí. Li Yunmu no pensó demasiado en eso. Ya estaba mareado por el gran pastel de carne que había caído en su regazo, por lo que inconscientemente estuvo de acuerdo. En un instante, sintió una especie de calor en su cuerpo, rastros de calor acumulados en su pecho de sus 4 extremidades y cientos de huesos. Una especie de fuerza parecía surgir desde el fondo. ¿Cómo es posible? ¿Es esta energía de flujo? Esta sensación parece ser el primer signo de despertar de energía de flujo. A flujo de energía, una persona común no estaría familiarizada con estas palabras para siempre, porque estas palabras representan la fuerza en la era actual de la nueva dimensión. Representa la gran brecha entre la gente común y aquellos que tienen este talento innato. Sin embargo, esta gran brecha era como un gran muro que la gente común nunca podría escalar. Se rumoreaba que en el año 2020 DC, una gran estrella fugaz se había estrellado en la Tierra desde el espacio exterior. Esta estrella fugaz del espacio fue precisamente la conocida como estrella fugaz dimensional para las generaciones posteriores. Fue responsable de la transformación de la humanidad a la nueva era actual. En ese momento, cuando la estrella fugaz dimensional se estrelló contra la Tierra, en un instante, toda la estructura continental de la Tierra se hizo añicos. Un gran número de países e innumerables personas perecieron a causa de ello. De la población total de la Tierra de 7.600 millones en ese momento, solo varios cientos de millones habían sobrevivido. El resto fue aniquilado en un instante. Pero eso fue solo el comienzo de cosas malas por venir. Dentro de los 3 días posteriores a la caída de la piedra dimensional, grandes cantidades de energía poderosa de dimensiones superiores se extendieron por toda la Tierra, llenando cada rincón y grieta de la Tierra. Una vez que apareció la energía dimensional, su influencia no solo se detuvo en las personas. Animales, insectos, plantas, peces, incluso toda la raza humana, todos comenzaron a evolucionar. En solo una noche, todos los animales salvajes se transformaron y se volvieron más formidables. Las ametralladoras y los proyectiles de artillería de la humanidad ya no podían rivalizar con ellos. La raza humana ya no era la raza más dominante en la Tierra. En menos de 3 meses, la mayoría de los ejércitos de la humanidad fueron destruidos. Toda la raza humana se hundió en una gran desesperación debido a la amenaza de aniquilación y solo podía depender de las tropas estacionadas en las principales ciudades para defenderlos hasta la muerte. Esta fue la primera vez que la humanidad perdió los territorios fuera de las principales ciudades. Grandes extensiones de tierra convertidas en el patio trasero de bestias mutantes y bestias dimensionales. Ese año sería conocido como el primer año de la Edad Oscura para las generaciones posteriores. A partir de entonces, la era de la humanidad entró en el abismo. Después de que la estructura continental se hizo añicos, solo quedaron 6 continentes. La humanidad siguió luchando a las puertas de la muerte durante los primeros 3 años de la Edad Media.
Cuando el primero de la humanidad finalmente experimentó la evolución de 3 años y comenzó a despertar la energía del flujo, solo entonces se produjo un rayo de esperanza en la humanidad. A partir de entonces, la raza humana se convirtió en una civilización que colocó el cultivo de energía de flujo por encima de todo, en comparación con la ciencia y la tecnología de antes. Después de 227 años de grandes esfuerzos por parte de los ancianos, la humanidad una vez más recuperó la posición de maestro de la Tierra. Lucharon con bestias dimensionales y bestias mutantes y lograron recuperar más extensiones de tierra para sobrevivir. Finalmente establecieron la nueva era dimensional, despidiéndose de las edades oscuras. Al mismo tiempo, en un día, los 6 continentes establecieron formalmente una gran alianza, conocida como la Alianza de la Humanidad. Los continentes fueron el continente central, el continente del Océano Norte, el continente del Polo Sur, el continente sagrado, el continente desolado y el continente dimensional superior. Estos continentes constituyeron las fuerzas remanentes de la humanidad. El continente central era donde vivía actualmente Li Yunmu. Se formó a partir de la mayoría de los antiguos ciudadanos chinos y varios países de la periferia de Asia. En términos de influencia entre los 6 continentes, se consideró el más formidable. El siguiente en la alianza fue el continente santo, dominado por la autoridad religiosa del Vaticano desde antes de la Edad Oscura. Formado por la reunión de varias potencias de Europa Occidental, su fuerza era solo la segunda del continente central. Se rumoreaba que este continente sagrado, que se formó con la firme creencia en la religión, también tenía otro poder misterioso aparte de la energía de flujo. Los siguientes en términos de fuerza fueron el continente desolado y el continente dimensional superior, que tuvieron la influencia más débil en la alianza. Especialmente el continente dimensional superior, fue el continente más afectado cuando las estrellas fugaces dimensionales se estrellaron contra la Tierra. Incluso hoy, el continente dimensional superior todavía produce un flujo constante de grandes cantidades de monstruos dimensionales. En cuanto a la gente de este continente, en lugar de decir que eran una fuerza de la humanidad, no estaría mal decir que solo estaban llevando una existencia ignorable. Así, en la nueva era dimensional, las fuerzas genuinas de la humanidad eran solo los 4 continentes, el continente central, el continente del Océano del Norte, el continente del Polo Sur y el continente sagrado. Pero si debe incluir a los patéticos supervivientes del continente dimensional superior y el continente desolado, eso constituiría los 6 continentes en la alianza. Naturalmente, las amargas experiencias históricas de estos continentes se desviaron unas de otras. Pero no se puede negar que la energía de flujo fue muy significativa para la humanidad, ya que le proporcionó una fuerza formidable. Por lo tanto, solo las personas que podían usar energía de flujo se consideraban una existencia genuinamente superior. Estas personas que podrían usar energía de flujo recibirían el mejor tratamiento en todos los continentes. Tenían las mejores vidas, las casas más espaciosas. Disfrutaron de lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer, disfrutando de los alimentos menos contaminados y estaban en la cima de la jerarquía de la humanidad. Todo lo que obtuvieron simplemente no era algo que una gente común pudiera esperar recibir. Capítulo 3. Oportunidad de avance. Energía de flujo. ¿Realmente tengo la esperanza de despertar la energía de flujo? Signos de lágrimas aparecieron en sus ojos en este momento. Sin flujo de energía, él habría permanecido para siempre como una persona ordinaria e inferior. Sus futuras generaciones también seguirían siendo ordinarias y el ciclo continuaría. Todos los plebeyos querían liberarse de este ciclo, pero las posibilidades de tener éxito eran casi nulas. Sin embargo, no era que no hubiera absolutamente ninguna posibilidad. Por cada 1000 personas, si hubo 2 o 3 que lograron despertar la energía del flujo, ya se habría considerado como un porcentaje muy alto y una gran fortuna. Aparte de esto, si uno tiene una riqueza inmensa o logra obtener la ayuda de alguien influyente, entonces esa persona podría obtener un cristal dimensional, que tenía un precio extremadamente alto, y usar su poder para tratar de despertar la energía del flujo. Sin embargo, si el despertar falla, entonces el ciclo de inferioridad continuaría nuevamente. Solo aquellos, cuyas generaciones o padres anteriores han despertado la formidable energía del flujo, fueron los verdaderamente afortunados, los orgullosos hijos e hijas del cielo. Fueron los únicos que disfrutaron de los genes innatos más fuertes de la línea de sangre que portaban energía de flujo y, por lo tanto, fue más fácil para ellos despertarla. Aunque esto fue un gran beneficio, no tenía relación con Li Yunmu, ni siquiera una mota de relación.
porque tanto sus padres como sus generaciones anteriores eran personas comunes. Afortunadamente, los cielos no fueron injustos y no hicieron que se pudrieran en el peldaño más bajo de la sociedad sintiendo desesperanza y desesperación. Como la fuerza dimensional superior estaba presente en todas partes del mundo, todos nacieron con una semilla de energía de flujo dentro de su cuerpo. Mientras experimenten algún milagro o su familia posea suficiente riqueza, entonces existe una pequeña posibilidad de poder cambiar su destino y brindar esperanza a los descendientes de su familia. Y ahora, Lee Junmu tuvo la oportunidad de aprovechar esa oportunidad. Solo había ganado 1 punto de experiencia y el resultado fue que el umbral del despertar se sacudió, pero como solo era 1 punto de experiencia, el umbral se aflojó un poco y aún no se ha despertado por completo. En la actualidad, solo podía aflojar el umbral tanto, pero ¿qué pasa si obtiene aún más puntos de experiencia? ¿Qué sucede entonces? 10 puntos, 100 puntos, mientras Lee Junmu estaba cada vez más emocionado, desde fuera de su habitación, el sonido de la voz de su madre penetró en la habitación. Mocoso, la comida está sobre la mesa, ¿a qué hora crees que ya es y aún tienes ganas de jugar? Ya viene. Lee Junmu respondió emocionado, aceptando en voz alta. No mucho después, dentro de un cómodo y pequeño comedor, la mesa se llenó con 3 carnes y 2 platos de verduras y una sopa. ¿Tan suntuoso? ¿Cuál es la ocasión hoy? Lee Junmu no se lavó la mano antes de agarrar rápidamente una chuleta de cerdo agridulce y se la metió en la boca. Él dijo en voz alta con voz poco clara. Muy bien, muy bien. 3 carnes y 2 platos de verduras, esto era bastante normal en familias ricas, pero normalmente, las familias comunes no se atrevían a ser tan extravagantes. Aunque en la era dimensional la Tierra bajo el control humano era mucho mayor en comparación con las edades oscuras, en las áreas rurales, grandes extensiones de tierra todavía estaban ocupadas por bestias de variación y bestias dimensionales. Por lo tanto, una cena tan suntuosa habría costado al menos 30 monedas de 4ª dimensión. En los barrios bajos, esta cantidad fue suficiente para que la gente pobre sobreviviera durante un mes entero. Incluso en un hogar ordinario, 3 platos de carne y 2 de verduras todavía se consideraban bastante extravagantes. Naturalmente, es una ocasión feliz. Justo ahora, tu padre envió una noticia de que hace unos días, fue nombrado formalmente como el capitán del campamento cuando el campamento no se está moviendo. Su madre, Ejie, dijo que no podía contener su felicidad. Buenas noticias, estas son realmente buenas noticias. Las cejas de Lee Junmu se levantaron debido a la emoción, grandes noticias llegaban ola tras ola. Hoy fue simplemente el día más afortunado de su vida. Hasta hoy, su padre había sido el diputado del escuadrón, pero ahora, después de ser promovido, sería una persona con autoridad real y genuina. Aunque no puede ser comparado con un funcionario del gobierno, pero dentro del ejército, tendría una gran autoridad. Bien, pero no hablemos del asunto de tu padre por ahora. Lo importante son tus exámenes que ocurrieron hace unos días, ¿cómo te fue? El Gie no fue tan fácil de tratar, cambiando de tema, ella le preguntó acerca de sus exámenes de la escuela secundaria de hace unos días. Oye, mamá, ¿no podemos dejar este asunto decepcionante para otro momento? No es como si no supieras cómo se comportaría tu hijo, pero aún así preguntas cómo te fue, ¿por qué no dejas que la naturaleza siga su curso? El estado de ánimo de Lee Junmu se calmó después de enterarse de sus exámenes, no quería hablar sobre los temas de los exámenes, ya que no esperaba nada de ellos. En esta nueva era, una persona común tiene 3 rutas que podrían tomar. La primera ruta seguía la misma estructura de la sociedad que se hizo antes de la Edad Oscura. Desde la escuela primaria hasta la secundaria y luego pasando a la educación superior. Normalmente, las personas con peldaños más bajos recibirían educación en una escuela primaria durante 5 años, ya que era gratuita. Después, saldrían al mundo real y buscarían un medio de vida. Debido a la tasa de matrícula de la escuela secundaria, estas personas pobres no podían pagarla, por lo que su conocimiento era limitado y solo podían asumir los trabajos más bajos y llenos de dificultades como los conserjes y otros trabajos como ese. Para aquellas personas cuya condición familiar era ligeramente mejor, continuarían a la escuela secundaria. Los que se graduaron de la escuela secundaria formaron la capa más básica de la sociedad. Después de su graduación, sus vidas fueron algo mejores que las de los trabajadores no calificados y fueron aceptados en la industria de servicios, etc. Y finalmente, había personas como Lee Junmu, cuyos antecedentes eran un poco buenos para hacer. Tenían aún más opciones y podían continuar a la educación superior después de graduarse de la escuela secundaria.
generalmente tomarían trabajos en logística relacionados con el ejército y el gobierno. Independientemente de los ingresos que obtengan, sus cargos fueron más honorables en comparación con los dos anteriores. Pero aquellos que caminan por este camino seguramente no tendrán muchos logros en el futuro, todos ellos tendrían que trabajar como empleos civiles prescindibles dentro de la ciudad, sin grandes logros, solo podrían asumir los trabajos más bajos de la sociedad. Originalmente, con el talento de Lee Jun-mu, en el futuro, a lo sumo estaría trabajando como trabajador de logística dentro del ejército y el gobierno, pero ahora, estaba claro que tal vez con el sistema Super Shadow Act, posiblemente podría cambiar su destino. La segunda ruta era estudiar en una escuela militar para convertirse en soldados comunes. El trato y el salario de los soldados de primera línea eran bastante buenos, pero la probabilidad de morir y perder la vida era igualmente grande. En el mundo de hoy, con bestias de variación y bestias dimensionales corriendo salvajemente, no solo una persona, sino que toda la unidad podría tener mala suerte y desaparecer por completo. Su padre, Lee Zong-min, había caminado por este camino. Además, debido a que había producido un rastro de energía de flujo, podría considerarse que había dado el primer paso del despertar de la energía de flujo. Por lo tanto, su padre ingresó a las tropas del dios de la guerra y su posición se elevó aún más en comparación con los soldados normales. La tercera ruta se estaba convirtiendo en un seguidor de un Fluxer, tomando el camino de convertirse en un subordinado. Su trato fue incluso mejor en comparación con los soldados del gobierno y su posición se desarrolló de acuerdo con las circunstancias de su amo. Incluso pueden recibir asistencia del Fluxer y obtener cristales dimensionales, lo que aumenta en gran medida la probabilidad de despertar y convertirse en un auténtico discípulo de flujo. Sin embargo, había una condición rígida de que la persona debía alcanzar al menos la mitad del umbral del despertar completo. De lo contrario, ¿qué Fluxer tomaría a un perdedor como seguidor? Por lo tanto, Lee Jun-mu no lo pensó, hasta ahora, ni siquiera se atrevería a pensar en convertirse en un seguidor de un Fluxer. Naturalmente, había una cuarta ruta, pero este camino solo podía decirse que era una esperanza extravagante para la gente común, que era despertar genuinamente la energía del flujo. En cuanto a las rutas que Lee Jun-mu podía caminar, tenía dos opciones, una era convertirse en personal de logística ordinario, la otra era usar la conexión de su padre e ingresar al ejército y convertirse en soldado. No era muy bueno con lo anterior, no tenía suficiente seguridad para lo segundo, después de todo, no es como si todos los que desean ingresar al ejército puedan ingresar al ejército. Con la intensa competencia y los antecedentes familiares de Lee Jun-mu, no tenía total seguridad. Sabía que esto sucedería. Afortunadamente, tu padre y yo no teníamos grandes expectativas para ti. En estos pocos años, hemos ahorrado algo de dinero. Mañana, llamaré a tu padre para pedirle que use esto. Dinero para crear mejores relaciones con sus viejos camaradas y pedirles ayuda. Su madre suspiró ligeramente, pero pronto volvió a sonreír. Bien, tu camino ya ha sido arreglado para ti. Ahora, si tus calificaciones no son buenas, entonces no son buenas, come rápido o la comida se enfriará. Eso es genial. Lee Jun-mu respondió vagamente con la boca llena, pero un rastro de emociones se agitó en su corazón. Tal vez no pueda compararse con esos orgullosos hijos e hijas de los cielos, pero ya fue muy afortunado de haber nacido en esta familia en esta era. Silenciosamente juró regresar a su habitación lo antes posible y aprovechar cada momento para matar oleadas de hormigas y orugas, tal vez podría absorber aún más experiencia, tal vez incluso podría despertar por completo su energía de flujo después de ganar más experiencia. Incluso si solo pudiera alcanzar la mitad del despertar, al menos podría convertirse en seguidor de una persona formidable, lo que también era bueno. Sin embargo, en este momento, la comunicación estelar de Eiji se iluminó. Para cuando su madre completó su llamada, las expresiones en su rostro se habían vuelto malas. «Mamá, ¿qué pasó?», Lee Jun-mu preguntó con ansiedad. El llamado de esta era fue bastante costoso. Las familias comunes pueden usar las comunicaciones estelares para comunicarse, pero esta vez su madre aceptó la llamada, seguramente debe haber sido de su padre. Tanto para la madre como para el hijo, su mayor temor era recibir el mensaje de Lee Zong-min, no por ninguna otra razón, por temor a que se haya encontrado con algún accidente.
Como alguien que estaba estacionado en la primera línea todos los días del año, todos los años, tendría que enfrentar varios ataques de bestias dimensionales o bestias de variación, serían afortunados si solo tuvieran que enfrentarse a una pequeña marea de bestias, pero todos temían encontrarse con una marea irresistible de bestias formidables, que posiblemente podría aniquilar a toda la unidad. No hay problema, gracias a Dios que tu padre sobrevivió. Hijo, tu padre había sido atacado por una marea de bestias. Ahora tiene un pequeño problema, así que tendré que ir a verlo al hospital de Heavenly Cloud City. La distancia a Heavenly Cloud City está bastante lejos de aquí, así que cuídate. Dijo su madre con los ojos ligeramente rojos. Rápidamente cenó y se fue poco después de empacar algo de ropa ligera. La boca de Lee Junmoo estaba abierta, quería decir que iría con ella, pero después de pensar en el costo de tomar el tren a la ciudad de Heavenly Cloud, no podía expresar sus pensamientos. Capítulo 4. Caja dimensional. Lee Junmoo no sabía cómo volver a la habitación. Después de escuchar que su padre se había encontrado con un accidente, su mente estaba completamente distraída, ni siquiera podía disfrutar de la suntuosa cena. Persiguiendo a su madre al exterior, solo logró obtener una pieza de información. El campamento de su padre había sido atacado por bestias dimensionales y su padre, que había estado celebrando su ascenso, había logrado sobrevivir, pero a costa de ambas piernas. Además, de alguna manera, aún más mala suerte había caído sobre él. Porque todo el campamento de soldados había sido aniquilado sin un solo sobreviviente. Había actuado de una manera que no se ajustaba a su papel como capitán del campamento y había elegido huir para salvar su vida. Ahora, el ejército parecía querer que él asumiera la responsabilidad y juzgó que no actuó como el capitán al elegir huir en lugar de luchar. Con respecto a este asunto, Lee Junmoo no estaba completamente convencido. Su padre siempre había sido un hombre sincero y valiente, entonces, ¿cómo podría haberse comportado así? Después de pensar en el punto de que todos los soldados en el campamento habían muerto, tal vez esta vez, su padre solo estaba siendo expulsado para asumir la responsabilidad y convertirse en un chivo expiatorio. Incluso si Lee Junmoo sabía que no era confiable, después de este día, por primera vez, se dio cuenta de que era débil e impotente. Hasta ahora, dentro de esta pequeña familia de 3, Lee Sung-min era la persona más confiable. Pero después de perder ambas piernas y su trabajo, ahora también estaba bajo investigación por la sospecha de huir solo. Lee Junmoo, quien pasaba sus días contento con su pequeña familia, instantáneamente sintió que la realidad a su alrededor se derrumbaba. ¿Tugurios? Con su padre perdiendo su trabajo e ingresos, y mucho menos usando sus relaciones para hacer que Lee Junmoo ingrese al ejército, incluso poder vivir en una ciudad sería un problema. Una vez que pensó en la vida en los barrios bajos, recordando esos rostros hambrientos, sedientos, entumecidos, expresiones desesperadas, Lee Junmoo sacudió la cabeza con resolución. Tanto su padre como su madre eran viejos, ciertamente no podían soportar esta pérdida. En una noche, Lee Junmoo parecía haber madurado mucho, tal vez antes de hoy, todavía podría pasar sus días sin ambiciones, pero ahora, no puede. Ahora que su padre había perdido sus 2 piernas, debe convertirse en la columna vertebral de su familia y debe apoyarlas. Su mirada cayó sobre ese viejo escritorio. Sistema, espero que sigas siendo confiable. Suspiró débilmente cuando un rastro de esperanza apareció en sus ojos. Aunque en este momento no podía ir a Heavenly Cloud City para ver a su padre, sabía que en este momento, debía volverse más fuerte. Dim, el Super Shadow ha comenzado, ¿todavía tienes la intención de elegir el jardín del distrito como el lugar de entrenamiento? Sí. Él dijo libremente. Todo lo que estaba sucediendo frente a sus ojos era definitivamente místico, pero ciertamente no era un sueño. El corazón de Lee Junmoo, que se había tensado todo el día, finalmente se relajó. Tan pronto como presionó Enter, su sombra parecía haberse activado. La sombra caminó automáticamente por su edificio y entró en el pequeño jardín, dando un paso adelante en esos altos y poderosos bosques de hierba. Esta vez, Lee Junmoo había tomado su resolución, debía controlar personalmente la sombra y matar a esos monstruos. Sistema, ¿puedo controlar la sombra manualmente? Si desea controlar este truco manualmente, elija la opción Akeo manual. El sistema mostró estas instrucciones casi de inmediato. Lee Junmoo analizó esto por un tiempo antes de darse cuenta de algo. Hablando con precisión, los controles del sistema Super Shadow eran muy simples. En total, hubo 3 ajustes que podrían hacerse. El primero fue determinar la ubicación del entrenamiento a partir del mapa.
Después de que el mapa se había sincronizado con el mundo real, las ubicaciones de entrenamiento del sistema actual eran ubicaciones reales del mundo real. Este lugar de entrenamiento de District Garden era solo el pequeño jardín de abajo, el lugar de entrenamiento más cercano y más rudimentario. El segundo ajuste fue la opción de usar el hackeo automático o el hackeo manual, además de configurar el tiempo de hackeo, la unidad de tiempo estaba en horas. El tercer ajuste fue la capacidad de controlar qué monstruos fueron objetivo para nivelar después de elegir una buena ubicación de entrenamiento, así como evitar monstruos formidables que no se atreve a provocar. Los niveles más altos de ajuste solo se encontraron en el modo de piratería automática. Incluso si Lee Jun-mu, una persona de la nueva era, nunca antes había jugado con este tipo de software simple, solo al pasar la vista sobre ellos una vez, entendió todas las partes del sistema. En el instante en que seleccionó la piratería manual, todo su mundo se transformó inmediatamente. ¿Qué? ¿Mi conciencia había descendido sorprendentemente a la sombra? Sorprendido, Lee Jun-mu descubrió sorprendentemente que ahora podía controlar la sombra como si fuera él mismo. La sombra ya se había reducido al tamaño de 1 centímetro. Cuando controló la sombra para levantar la cabeza, todo lo que vio frente a él fue un denso tramo de gran bosque de hierba. Estaba claro que esta hierba originalmente tenía solo 5 centímetros de altura, pero ahora que su conciencia había descendido a la sombra, ese enorme bosque de hierba parecía omnipresente. De pie en este entorno, la sombra parecía estar restringida y se sentía claustrofóbica. Sistema, mi conciencia ha abandonado mi cuerpo, ¿moriré? Lee Jun-mu no pudo evitar sentirse ansioso. Aliviate, mientras tu conciencia regrese a tu cuerpo en un día, los controles de este truco no te causarán ningún daño. La voz del sistema sonaba acertadamente en su mente. Después de obtener la seguridad del sistema místico, Lee Jun-mu finalmente dejó las preocupaciones en su corazón y comenzó a controlar los movimientos de su sombra. ¿Oh? ¿Por qué siento que estoy en peligro? Sacudiendo la cabeza, eliminó cualquier pensamiento adicional y se precipitó a las profundidades de los bosques de hierba con un aullido feroz. Esta vez, tuvo mucha suerte. En pocos minutos, rápidamente encontró una hormiga en un parche de hierba delgada. Aprovechando el hecho de que la hormiga aún no se ha vuelto hostil hacia él, Lee Jun-mu rápidamente corrió hacia la hormiga y la golpeó ferozmente. Dim, usando la fuerza almacenada dentro de ti, así como la fuerza ganada por tu impulso de correr, has lanzado un golpe furioso en la cabeza de la hormiga. Has atacado el punto débil de la hormiga, lo que ha duplicado tu daño. Debido a que había ganado fuerza adicional con su impulso, aumentó explosivamente el daño infligido a la hormiga. Este ataque ha causado 29 puntos de daño a la hormiga. Impresionante. Este juego roto también se puede jugar así. Fuerza almacenada, fuerza adicional, ataque de punto débil, golpe furioso, esto era similar al juego de Adrouse de la nueva era. Aunque solo lo había jugado una vez, podía obtener muchos consejos. Estaba claro que la piratería manual le proporcionaba un control mucho mayor en comparación con la piratería automática. En este momento, Lee Jun-mu se parecía al personaje de un juego genuino, cuyo objetivo era matar monstruos. Y en comparación con los juegos de realidad virtual, parecía mucho más realista. Después de golpear la hormiga, inmediatamente evadió la visión de la hormiga y se movió a su punto ciego. Esta vez, no estaba siguiendo los movimientos de la piratería automática, que no tenía ninguna sabiduría. ¿Por qué permanecería frente a la hormiga y permitiría que lo atacara con sus pinzas? El instante en que lo esquivó fue el instante en que esta desafortunada hormiga sufrió su trágico destino. Destruiré tu ano. En el instante en que alcanzó detrás de la hormiga, Lee Jun-mu levantó el pie y pateó despiadadamente las nalgas de esa hormiga. La fuerza de la patada se estrelló contra la hormiga. La patada causó 13 puntos de daño a la hormiga. Claramente, el poder de ataque de una pierna era mucho más fuerte en comparación con el de un puño. Aunque fue solo una patada ordinaria, el daño que causó fue bastante impresionante. Una patada no fue suficiente para derribarla, pero hizo que la hormiga se tambaleara hacia adelante antes de detenerse. Dim, has pateado a la hormiga con todas tus fuerzas causando 13 puntos de daño a la hormiga e inestable su cuerpo que aturdió a la hormiga durante 2 segundos. Aturdir. Había descubierto una vez más otro pequeño truco. Además, parece que podría controlar este truco. Interesante. Lee Jun-mu sonrió levemente mientras aprendía a controlarlo. Esta vez. Agarró el ano de la hormiga y lo pateó. De nuevo.
Esta patada aterrizó precisamente en las nalgas de esa hormiga. Has pateado la parte vital de la hormiga, causando el triple del daño. Has infligido 36 puntos de daño a la hormiga y la has matado, ganando 1 punto de experiencia y 1 punto de habilidad. Dim, mataste a la hormiga y una caja dimensional cayó del cuerpo de la hormiga. Genial, eso es fantástico. Al escuchar el mensaje del sistema, Lee Jun-Mu no pudo evitar apretar los puños con fuerza. Esto no fue un sueño, solo matando una hormiga de grado 1, había obtenido 1 punto de experiencia, pero ¿cuál era este punto de habilidad que había obtenido? Al ser una persona de la nueva era, nunca había oído hablar de algo llamado puntos de habilidad. Además, ¿qué era esta caja que yacía en el suelo? ¿Caja dimensional? ¿Qué clase de cosa era esta? Capítulo 5. Habilidad de batalla antigua. Felicidades, has obtenido un método de cultivo de grado Admiráltico Ver. ¿Quieres practicarlo? Lee Jun-Mu abrió la caja dimensional sin ninguna preocupación e inmediatamente, esta información brilló en su mente. ¿Cubierta del almirantazgo? ¿Un método de cultivo de grado? ¿Qué fue eso? Como una persona común, las únicas cosas de las que había oído eran energía de flujo ultra, energía de flujo sagrado y cosas de esa naturaleza. Él solo había oído hablar de las habilidades de batalla de energía de flujo que se producían mediante el uso de una fuerza dimensional superior como la energía de flujo, pero ¿cuál era este método de cultivo? Nunca había oído hablar de él antes, pero cuando sacó su estelar comunicador y lo buscó en línea, se sorprendió. Método de cultivo, antiguas artes marciales utilizadas por personas de la Edad Oscura en su apogeo, conocido como método de cultivo, Lee Jun-Mu siguió murmurando esto, completamente atónito. Una vez que revisó esta noticia, se sorprendió mucho. ¿Las habilidades de batalla de energía de flujo no se basaron en el método de cultivo? ¿Por qué cada pieza de información sobre la historia de las edades oscuras que se descubrió dentro de las ruinas del campo se consideró invaluable? Además, cada vez que se subastaron, ¿por qué se vendieron todas por monedas de quinta dimensión? Eso se debió a que todos los formidables fluxers de alto nivel intentan encontrar incluso el más mínimo rastro de antiguas artes marciales en los discos duros de las computadoras de la Edad Oscura. Incluso si había un poquito de esperanza, todos esos fluxers que se consideraban inigualables se apresurarían como un pato, saqueando hasta la última información. Esto se debía a que todas las formidables habilidades de batalla utilizadas por los fluxers se habían derivado de las antiguas artes marciales dejadas atrás desde la Edad Media. Por lo tanto, este término método de cultivo era conocido por las personas de la nueva era como artes marciales antiguas, que se consideraban supremas a los ojos de aquellas personas con poder. ¿Y ahora? Al usar el sistema Super Shadowat para deshacerse casualmente de una hormiga, ¿había obtenido un antiguo arte marcial? Además, ¿era solo un método de cultivo de grado A según lo determinado por el sistema? En este instante, Lee Jun-Mu respiró hondo. Solo ahora se dio cuenta de que había traído algún tipo de objeto piadoso de la calle Antique. De hecho, describirlo como un objeto piadoso no estaba mal en absoluto. No es bueno, debo mantener esto en secreto hasta la muerte, de lo contrario, si la información se filtró a otros, entonces, Lee Jun-Mu no se atrevió a pensar en lo que sucedería después, pero este resultado definitivamente no era algo que él pudiera apoyar. Incluso si se tratara de otro fluxer formidable, tampoco sería capaz de soportar las desastrosas consecuencias. Recordatorio, ¿quieres practicar el método de cultivo admiráltico Ver? Sí. Lee Jun-Mu llamó la atención, después de respirar profundamente, se obligó a calmarse. Cultivar una cubierta de almirantazgo requiere 1 punto de habilidad. Se ha deducido 1 punto de habilidad. Has aprendido con éxito el primer nivel de admiráltico Ver y tu defensa se ha mejorado sustancialmente. El segundo siguiente, Lee Jun-Mu había sentido una cálida sensación proveniente de su núcleo interno. De adentro hacia afuera, en un instante, se extendió a las otras partes de su cuerpo, desbordando con un rastro de tenue luz dorada. En lo profundo de su cerebro, una carga de información estaba llegando. Cubierta del almirantazgo, este es el primer arte marcial antiguo de cuarta dimensión creado por la humanidad, por cada nivel que lo actualices, aumentará tu resistencia al daño. Por cada 10 niveles que se actualice, adquirirás un atributo milagroso. Has captado el primer nivel de admiráltico Ver, lo que hace que el daño que recibes se reduzca en un 30%, para alcanzar el siguiente nivel de admiráltico Ver, necesitas 20 puntos de habilidad. La información siguió vertiéndose lentamente en su cerebro, pero el corazón de Lee Jun-Mu no pudo calmarse durante mucho tiempo. Un antiguo arte marcial, ¿aprendí uno tan fácilmente?
Todo el proceso solo consumió 1 punto de habilidad. Entonces los puntos de habilidad tienen un gran uso. En este momento, Lee Junmu descubrió que en la superficie de su sombra, había una capa dorada de armadura protectora. Esconder. Pensó en su corazón sin decir nada en voz alta. En el siguiente instante, la capa de cubierta protectora dorada, que envolvía su cuerpo como la cáscara del huevo de gallina, se escondió gradualmente dentro de su piel. Sin embargo, por alguna razón desconocida, con esa sola capa delgada de cubierta protectora, Lee Junmu se sintió mucho más seguro dentro de los bosques de hierba. La reducción del daño total recibido en un 30% no tenía precedentes. Lee Junmu rápidamente se dio cuenta de la profundidad de un antiguo arte marcial de grado A. Cuando continuó cazando monstruos, cometió un gran error que resultó en la hormiga que encontró mordiéndolo ferozmente en el brazo. Originalmente, habría sido destrozado debido al poder formidable en las pinzas de la hormiga. Pero esta vez, debido a esa capa de resistencia, la mano de Lee Junmu fue sorprendentemente capaz de soportarla. Formidable, formidable de hecho, incluso si Lee Junmu no tenía mucha experiencia, pudo darse cuenta de lo que esto significaba. El método de cultivo defensivo de Admiralty Covert era mucho más poderoso en comparación con las habilidades de batalla de energía de flujo. ¿Fue este poder realmente solo desde el primer nivel más básico de este método de cultivo? En ese momento, Lee Junmu se emocionó aún más, el siguiente nivel solo requirió 20 puntos de habilidad. ¿Eso significaba que matar a 19 hormigas más sería suficiente? Continuó cazando monstruos. Lee Junmu se olvidó del tiempo, se olvidó de todo lo demás. Puso toda su mente en luchar contra monstruos. Con el paso del tiempo, se volvió cada vez más hábil. Gradualmente, incluso podría enfrentar el asalto combinado de 2 hormigas a la vez. Matar, 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 debo ganar aún más experiencia y puntos de habilidad. Para nuestro futuro, para que no tengamos que mudarnos a los barrios bajos, mientras se dedicaba a matar monstruos, el tiempo pasó rápidamente. Después de un tiempo, la noche había llegado, pero la sombra parecía poseer visión nocturna. Incluso dentro de la hierba del jardín del distrito, la visibilidad de Lee Junmu no se vio afectada en absoluto. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el número de monstruos dentro de la hierba también aumentó, también se hicieron cada vez más fuertes. Oruga de grado 3, saltamontes de grado 4, araña de grado 5, lagarto de grado 7, rana de grado 10, Lee Junmu nunca había esperado que esas pequeñas vidas, que podía aplastar casualmente al pisarlas, se volvieran tan aterradoras. Aunque evitó con cautela a aquellos que no pudo vencer, finalmente había sufrido una pérdida. Después de haber matado a 46 hormigas de grado 1, 17 pulgas de grado 1, 5 mariquitas de grado 2, 3 tipos diferentes de lombrices de grado 2, finalmente fue comido por un lagarto de grado 7 que apareció de repente dentro de la hierba. Cuando recuperó el sentido, ya estaba de vuelta en su cuerpo. Lee Junmu cerró los ojos y analizó durante mucho tiempo, solo después de pensar en sus puntos débiles y deficiencia, luego lanzó un ligero soplo de aire impuro. Aparentemente, sería mejor si usara el truco durante el día hasta que se vuelva más poderoso, el césped del jardín del vecindario se vuelve exponencialmente más peligroso por la noche. Sistema, calcule la cantidad de puntos de experiencia y habilidad recibidos esta vez. Después de resumir sus méritos y defectos durante las peleas, ahora era el momento de cosechar. Lee Junmu no pudo reprimir su emoción, las cosechas fueron realmente enormes. Din, en esta vida, el anfitrión ha logrado obtener un total de 79 puntos de experiencia y 79 puntos de habilidad. Se detectó la existencia de algún tipo de fuerza no despierta en tu cuerpo, así como el método de cultivo Admiralty Covert. ¿Desea utilizar los puntos de experiencia y habilidad para ayudarlo a despertar y avanzar en este método de cultivo? Sí. Esta vez, Lee Junmu no tuvo ninguna duda. En el siguiente instante, sintió una cálida sensación proveniente de su estómago y dantian simultáneamente. Pensó que su vida durante los últimos 12 años fue simplemente un desperdicio. Esta sensación de obtener fuerza poco a poco fue realmente emocionante. Recordatorio, la semilla de energía de flujo dentro de tu cuerpo se ha fortalecido aún más y tu cubierta de almirantazgo también se ha mejorado en 2 niveles, tu resistencia al daño se ha incrementado al 32%, la estás escuchando en Vaga Novelas. Capítulo 6. Realidad. El continente central fue considerado como el tercer continente más grande entre todos los continentes de la nueva era. También fue considerado el continente más próspero.
Se extendió sobre 1,668,000 kilómetros cuadrados. Era 16 veces más grande en comparación con el Imperio Uashia original. Extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros horizontal y verticalmente, tenía un territorio extremadamente vasto. El continente central contenía 3 ciudades de grado primario, 7 ciudades de grado secundario y muchas ciudades de grado terciario. Sin embargo, las áreas que no estaban bajo la protección de ciudades y pueblos no estaban habitadas por humanos, ya que esas áreas no podían resistir los ataques de las bestias de variación y dimensionales. Lucky Win City era una de estas pequeñas ciudades de grado terciario. Estaba situado en la frontera norte del continente central. Como toda la costa norte estaba en contacto con el océano, la geografía era bastante dura, el clima era extremadamente frío y el área era frecuentemente golpeada por tsunamis. También era una de las ciudades pequeñas que no era muy próspera en el continente central, este era el lugar donde vivía Lee Junmu. En este día, todas las escuelas secundarias de Lucky Win City estaban dando comienzo a un lote tras otro de estudiantes graduados a pesar de que las vacaciones acababan de terminar. Eso fue porque hoy era el día en que los resultados del examen de educación superior se hicieron públicos. Al mismo tiempo, hoy también fue el día en que las vidas de todos los estudiantes cambiarían. Después de todo, además de recibir su resultado, hubo otro examen extraordinario. La gente lo llamó la prueba de flujo. También se conocía como Dragon's Leap y solo tuvo lugar en este día todos los años. Si una persona tuviera éxito, sería como un Karp que saltó sobre la puerta dorada y se transformó en un dragón, su futuro sería ilimitado. La prueba de flujo, como su nombre lo indica, fue en realidad una prueba para verificar si la energía de flujo de alguien se ha despertado. En este día, la Alianza enviaría comisionados a todas las escuelas secundarias del continente para llevar a cabo el examen rigurosamente. Todos los que terminaron su educación tendrían que enfrentar este día. Algunos llorarían de alegría, pero la mayoría naturalmente renunciaría a la prueba y simplemente aceptaría su destino. Eso fue porque, Dragon's Leap no fue una prueba tan fácil donde solo trabajando duro, obtendrías los resultados deseados. Cada vez, la prueba dividiría a los solicitantes en 3 clases, la primera clase sería unirse a las tropas del dios de la guerra. Siempre que cualquier persona menor de 18 años pueda despertar un rastro de energía de flujo, incluso si resultara en una leve reacción, se les recomendaría a todos ingresar a la tropa y convertirse en soldados en las tropas del dios de la guerra. A pesar de que no se habían despertado genuinamente, ser capaces de producir un rastro de energía de flujo significaba que todos ellos ciertamente serían grandes soldados. Un ejemplo de ello sería el padre de Lee Junmu, Lee Zongmin. Si se diferenciaba estrictamente, la posición de los combatientes y soldados de las tropas del dios de la guerra era mucho más alta en comparación con las tropas ordinarias. La segunda clase consistía en aquellos que estaban medio despiertos. Medio despierto, como su nombre lo indicaba, eran aquellos que habían despertado la mitad del umbral para la energía de flujo. Aquellos que estaban medio despiertos no podían considerarse como un discípulo de flujo genuinamente despierto, pero eran más formidables en comparación con las tropas del dios de la guerra. Por lo tanto, los fluxers medio despiertos serían recomendados para ingresar al ejército y serían elegidos directamente como oficiales, su posición también sería mucho más alta que las tropas del dios de la guerra. La tercera clase serían aquellos que estaban completamente despiertos. Completamente despierto como un discípulo de flujo, no había necesidad de decir mucho sobre esta clase. Entrarían directamente en la jerarquía privilegiada de la alianza y se les otorgarían muchos beneficios y privilegios materiales que un agente común ni siquiera podía esperar. Amu, finalmente viniste, ¿estás bien? Originalmente, no había nada que Lee Junmu hiciera en la prueba de flujo, el 99% de los graduados que vinieron hoy, vinieron solo para recopilar sus resultados para los exámenes de educación superior. Una vez que Lee Junmu entró al aula, su compañero de escritorio, Zhang Kai, lo saludó con preocupación. En estos varios días, el asunto de las bestias dimensionales que atacaban el campamento del ejército en el área C de Heavenly Cloud City se había extendido por toda la clase. Después de todo, Lucky Win City era solo un pequeño pueblo en la frontera norte, no era muy grande y toda la clase sabía que el padre de Lee Junmu estaba en las tropas del dios de la guerra. Incluso si Lee Junmu no dijo nada, la mayoría de las personas obtendrían esta información tarde o temprano, por lo que no tenía sentido ocultarla. Aún así, mi padre fue comparativamente más afortunado y había escapado con su vida, así que estoy bien.
Lee Junmu sacudió la cabeza, bajo la mirada de todos sus compañeros de clase, se sentó en su asiento. Durante estos días, Lee Junmu había madurado mucho, después del incidente de su padre, su personalidad se había transformado enormemente. Ligeramente barrió los ojos para ver las expresiones de sus compañeros de clase, todo lo que vio fue lástima, simpatía, alegría, burla y aquellos que se reían de su desgracia. Se sentía sombrío en su corazón pero no dijo nada. Quizás después de terminar la escuela hoy, sus caminos se separarían y seguirían separándose cada vez más. ¿Al menos tu padre está bien? Zhang Kai no sabía qué decir en este momento, solo podía acariciar el hombro de Lee Junmu y suspiró profundamente. Pronto, el maestro llegó y declaró el resultado de todos uno por uno. No hubo sorpresas, el resultado de Lee Junmu fue solo promedio, solo podía considerarse como un grado de tercera clase. Obtener este resultado era completamente esperado, incluso después de abandonar el campus, como máximo podría lograr un trabajo de apoyo mediocre, incluso convertirse en un supervisor de bajo nivel era muy difícil. Si el padre de Lee Junmu no se hubiera encontrado con el accidente y todavía era el capitán del campamento Área C, entonces quizás con algo de dinero, podría haber ingresado a las tropas. Tal vez podría haber ahorrado suficiente dinero para comprar un cristal dimensional y despertar un rastro de energía de flujo para ingresar a las tropas del dios de la guerra también era una posibilidad anterior, pero ahora, la mayoría de sus compañeros de estudios se alejarían cada vez más de él. Como todos sabían que su padre había sido el único sobreviviente, sería difícil evitar asumir la responsabilidad y probablemente sería sometido a un tribunal militar. Además, después de perder sus dos piernas, básicamente sería imposible para él voltear una nueva hoja. Vamos, no te preocupes por ellos. Zhang Kai le dio unas palmaditas en los hombros a Lee Junmu y lo arrastró afuera. Espera. Kai, todavía quiero dar el salto del dragón. Lee Junmu dijo en serio. Al mismo tiempo, una emoción también apareció en su corazón, parece que este hermano tiene un muy buen carácter. Después del accidente de su padre, cualquier pequeño ahorro que tuviera su familia desaparecería, pero al menos todavía tiene a este hermano genuino a su lado, en este aspecto, su vida tampoco podría considerarse como un fracaso. No necesitaba muchos amigos, incluso si solo tenía un amigo verdadero, esto se consideraba una gran suerte. Después de experimentar los altibajos de la vida, Lee Junmu se había dado cuenta claramente de esto. ¿Prueba de flujo? ¿Qué hay para probar? No es que no comprendamos nuestras propias limitaciones. Zhang Kai forzó una sonrisa. Todavía quiero intentarlo. En este momento, Lee Junmu no sabía cómo explicarle las cosas a su mejor amigo. Después de todo, los eventos ocurridos en los últimos días fueron bastante extraños, tal vez nadie lo creería, incluso si le dijera la verdad a alguien. Bien, aunque el resultado será el mismo, ir a la prueba también es bueno, vamos, te acompañaré. Bajo la mirada de asombro de todos sus compañeros de clase, ambos caminaron hacia la oficina de la Alianza en la escuela secundaria. Hoy, el comisionado de la Alianza, que estaba a cargo de manejar la prueba de flujo, estaba allí. Se estimó que de las 15 clases que se graduaron este año, solo había un máximo de 100 estudiantes que participarían en la prueba de flujo porque Lucky Win City era solo una pequeña ciudad pobre, no había tantos formidables o verdaderamente personas ricas que viven aquí. Para la gente común, la mayoría de ellos se conocían bien, entonces, ¿por qué iban allí y se burlaban de sí mismos? Este año también fue el mismo, la cantidad de personas que serían seleccionadas sería muy pequeña. Mira rápido. ¿Lee Junmu va a dar el salto del dragón? Cielos, estoy viendo cosas. ¿Desde cuando comenzó a tener signos de despertar de flujo de energía? Jaja, ni siquiera le preocupa perder la cara solo para crear problemas. ¿Realmente le crees? Diría que el asunto de su padre debe haberlo llevado completamente a la esquina. Jaja, piensa que el salto del dragón es un paseo por el parque, que cualquiera que quiera dar el salto puede dar el salto. La mayoría de sus compañeros siguieron burlándose de él, ya que lo más importante para un pueblo era conocer sus límites. A pesar de decir todo esto, cuando todos se dieron cuenta de que Lee Junmu todavía estaba decidido a irse y hacer el ridículo, un pequeño grupo de personas comenzó a seguirlo, ya que todos querían ver el resultado final de su prueba. Ambos caminaron lentamente hacia la oficina de la Alianza donde la prueba de despertar ya había comenzado. Oye, ¿no es ese Lee Junmu? No me digas que también has venido a participar en la prueba de flujo hoy. Jaja, qué gran chiste. Una vez que entró, una cara familiar se burló de él. Según la memoria de Lee Junmu, el nombre de esta persona era Qian Fei.
Era hijo de una de las familias más ricas de Lucky Win City. Aparentemente, también había venido a tomar el examen hoy. Su familia debe haber gastado una gran fortuna para obtener un cristal dimensional para ayudarlo. Si bien puede ser imposible dejar que Qian Fei se convierta en un agente de cambio adecuado con la destreza financiera de su padre, fue suficiente para permitir que Qian Fei produzca un rastro de energía de flujo. Ocúpate de tus propios asuntos. Maldita sea tu madre, ¿la alianza solo te permitió tomar el examen? Zhang Kai respondió enojado. Li Yunmu nos molestó con él. Anteriormente, él ya habría comenzado una pelea con él. Contra una familia tan pequeña y rica de un pueblo pequeño, Li Yunmu no tenía necesidad de darle cara. En la situación actual de la alianza, su poder y prestigio no alcanzaron al padre de Li Yunmu. Pero Li Yunmu no le prestó atención, eso fue porque no era necesario, los hechos hablarían por sí mismos. Después de hoy, él, Li Yunmu, le haría saber a toda la gente de Lucky Win City que a pesar de que Li Zongmin había caído, su hijo, Li Yunmu, todavía estaba aquí. Capítulo 7. ¿Medio despierto? ¿Qué es eso? De repente, la multitud se separó cuando una elegante mujer apareció a la vista de todos. Yunmu, ¿por qué has venido? Ali, la expresión de Li Yunmu cambió ligeramente, esta elegante chica era una diosa en los corazones de muchos en toda la 16ª escuela secundaria de Lucky Win City. No solo era extremadamente hermosa, lo más importante era que había heredado los genes Flux disciple de sus padres y era la candidata más prometedora de la 16ª Lucky Win City High School para despertar y convertirse en una verdadera discípula de Flux en el futuro. Discípulos cambiantes, después de convertirse en uno, su posición dentro de la alianza se dispara. Lin Li fue el centro de atención de toda la 16ª preparatoria hoy, tal vez ella misma había estado esperando este día durante mucho tiempo. Amu, he escuchado sobre los asuntos de tu padre. Cuando Lin Li pasó junto a todos los que estaban alineados y se acercó a Li Yunmu, dijo a la ligera. ¿En serio? La vida de uno puede cambiar en cualquier momento, solo ahora me di cuenta de que el poder de mi propia fuerza es la única constante que permanece eterna para siempre. Li Yunmu se calmó y se rió burlonamente. Estaba observando con calma el rostro de esta hermosa niña, en tiempos ordinarios, todos tenían claro en su corazón que Lin Li debería pertenecerle. Quizás después de varios años, esta mujer elegante y hermosa, que era la diosa de innumerables estudiantes, se convertiría en la esposa de Li Yunmu y engendraría a sus hijos. Después de todo, a los ojos de todos los extraños, ambos eran amigos de la infancia. Además, con los antecedentes de Li Yunmu, era la opción más adecuada para Lin Li, pero ¿quién podría haber pensado que en un momento tan crucial, el padre de Li Yunmu enfrentaría un accidente tan desafortunado? Me he despertado a medias en estos últimos días. El tono de Lin Li cambió y ella dijo con voz suave que solo dos de ellos podían escuchar. Mientras decía esto, no podía controlar sus emociones y un rastro de emoción cruzó por su rostro. ¿Y qué? El corazón de Li Yunmu se tensó ligeramente. Aunque mis palabras sonarían bastante desagradables para ti en este momento en el tiempo, quiero viajar más lejos en este planeta y quiero ingresar al mundo de dimensiones superiores para echar un vistazo. Incluso si estoy medio despierto, todavía quiero ver a echar un vistazo, lo siento. Está bien, lo entiendo. Li Yunmu suspiró profundamente mientras decía esto. Pero no dijo nada más, decir nada más no tendría sentido. Hablando estrictamente, la relación entre los dos no fue tan cercana como lo que otros habían imaginado, pero no pueden negarlo. Dentro de Lucky Win City, con la belleza de Lin Li y el talento innato de heredar los genes de sus padres y sucederlos, en la mente de todos, estos dos eran una combinación perfecta. Los familiares de estos dos tampoco lo refutaron, incluso en la medida en que Li Yunmu a veces tuvo la idea errónea de que esta hermosa mujer debería ser su esposa. Anteriormente, él habría estado completamente satisfecho con eso. Sin embargo, ahora que lo pensaba, estaba claro que estaba soñando demasiado, pero afortunadamente, todo estaba bien ya que no había pasado nada entre ellos, pero una vez más, qué pena. Entonces rezo para que pases con éxito la prueba de hoy. Li Yunmu respiró hondo. ¿Viniste específicamente para echar un vistazo a mi prueba? Un destello de culpa pasó por la cara de Lin Li. No, igual que tú, he venido a dar el salto del dragón. Después de escupir estas palabras, un rastro de determinación pasó por el corazón de Li Yunmu y borró por completo a esta hermosa mujer de lo más profundo de su corazón. Ahora, se había dado cuenta claramente de que ser novios de la infancia no significaba nada.
Todo lo que se hablaba sobre su coincidencia de estatus social era una tontería. Como había eliminado por completo todos los pensamientos sobre ella de su corazón, ¿por qué debería esperarla? Mantener recuerdos de ella en el fondo de su corazón también sería completamente inútil. Con su corazón limpio, Lee Jun-mu no dudó más y se alejó de Lin Lee con grandes zancadas y llegó a la multitud de candidatos que esperaban la prueba. Cuando Kim Fei subió por su turno, Lee Jun-mu lo arrastró hacia abajo con una mano. Pruébalo. Lee Jun-mu no le dijo nada, simplemente se acercó y le dijo en voz alta al comisionado que realizaba la prueba. Lee Jun-mu, ¿para qué estás haciendo cola? ¿Todavía crees que tu padre te respalda? Kim Fei lo maldijo sin ninguna restricción. No hay otra razón, excepto el hecho de que voy a convertirme en un discípulo de flujo ahora. Lee Jun-mu frunció el ceño. Al instante siguiente, el poder explotó de su cuerpo. Se parecía a las frustraciones que se habían acumulado en su corazón debido a los asuntos de su padre en los últimos días cuando estalló. En una fracción de segundo, el halo de prueba, con Lee Jun-mu como centro, estalló con una fuerza violenta. Todos los candidatos circundantes que esperaban su turno fueron rechazados uno tras otro. Estaban alarmados por la onda de choque producida por la fuerza feroz. Flux Disciple. ¡Qué sorpresa! En realidad era un Flux Disciple completamente despierto. Dentro del halo de prueba, el cuerpo de Lee Jun-mu que emitía una llama negra profunda y fascinante que claramente lo hacía parecer una grúa en una bandada de pollos. La llama negra parecía ser la luz más oscura bajo el sol. Parecía que estaba absorbiendo toda la luz de los alrededores. De hecho, esta fue la fuerza de alguien que se había despertado por completo y se convirtió en un discípulo de Flux dando el primer paso en el mundo de Fluxer. Genial, fantástico, no esperaba encontrar una planta de semillero despertada naturalmente. Joven, eres demasiado feroz. Pero al menos tienes el talento y la fuerza. Un rastro de admiración extrema pasó por los ojos del anciano, quien era el principal responsable del equipo de pruebas enviado por la Alianza. Entonces, ¿todavía tengo que continuar con la prueba o puedo bajar? En este instante, Lee Jun-mu había cerrado los ojos y podía sentir claramente el poder que salía de su cuerpo. La fuerza que brotaba de todo su cuerpo le daba la sensación de que podía destrozar la tierra con un solo golpe, era demasiado embriagador. ¿Qué pasa con la producción de trazas de energía de flujo? ¿Qué medio despertó? Frente a él, que se había despertado por completo, todas eran nubes flotantes. Jaja, no hay necesidad. Aquí está tu insignia de Flux Disciple, a partir de este momento, disfrutarás de todos los privilegios y el trato dado a Flux Disciples por la Alianza. Represento al gremio Fluxer de Lucky Win City con la esperanza de que dentro de un mes, vendrá a nuestra oficina en Cloudfort para registrarse. El gremio Fluxer de Lucky Win City espera su llegada. Incluso el comisionado había salido y declarado. Una persona que ingresó al gremio Fluxer de Lucky Win City le hizo sonreír. Un discípulo de flujo despertado naturalmente. Aunque dentro de todo el continente central, un discípulo de flujo completamente despierto no se consideraba nada. Sin embargo, viniendo de Lucky Win City y con solo 16 años, poder llegar a esta etapa sin el apoyo de ningún suplemento externo lo convirtió en un talento rara vez visto. Lee Jun-mu sonrió levemente. Nunca había sentido más emoción en toda su vida, que cuando tomó la insignia en miniatura, pero al mismo tiempo, también estaba muy tranquilo. Ahora había obtenido fácilmente todo lo que solo podía soñar obtener antes. Colocó la insignia en miniatura, que brillaba tenuemente, en la esquina de su pecho. Miró a su alrededor una vez y vio que todas las personas que se burlaban de él por intentar la prueba anteriormente habían bajado la cabeza, incluido Kim Fei que había querido avergonzarlo. Incluso Lin Lee, que anteriormente lo había abandonado, ahora también había bajado la cabeza. Todas sus caras estaban llenas de gran sorpresa. Padre, tu hijo no te ha decepcionado. Ahora que no puedes proteger a esta familia, tu hijo sí. Definitivamente obtendré las legendarias medicinas de dimensiones superiores y repararé tus piernas, lo juro. Después de avanzar con éxito a Flux Disciple, Lee Jun-mu sintió que toda la burla, la duda, el abandono, todo lo que había enfrentado anteriormente, frente al poder, era ridículo. Después de que Lee Jun-mu y Zhang Kai se fueron, el sitio de prueba se llenó de una quietud mortal, pero el exterior estaba en completo caos. Este año, un discípulo de Flux completamente despierto había aparecido en su Sixth Lucky Win City High School. Además, sorprendentemente, esta persona era alguien a quien reconocían como un completo fracaso que solo podía depender de que sus padres pasaran sus días. ¿Cómo es esto posible?
¿Cómo ha despertado completamente la energía del flujo? ¿Podría haber estado ocultando su fuerza? Lin Li solo podía mirar tontamente la figura que gradualmente se alejaba de ella. Esta vez, sintió que había cometido un grave error y había perdido algo increíblemente precioso que anteriormente le había pertenecido, pero que ahora era imposible recuperarlo. Capítulo 8. Avatar de las sombras. Después de regresar a su casa, Li Yunmu se había calmado por completo. Sin embargo, todavía estaba agarrando firmemente la insignia de Flux Disciple que le fue entregada en su mano. Esta pequeña insignia ligeramente parpadeante representaba la clase social más alta en todo el continente central, lo que significaba que sus palabras ahora tenían más peso. Aunque era solo una pequeña insignia de Flux Disciple, no había nadie que no supiera de su importancia. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que él supiera de sus padres. Hijo, dime rápidamente qué ha sucedido. Tu madre acaba de recibir una notificación de la Alianza, diciendo que has despertado completamente tu energía de flujo y te has convertido con éxito en un discípulo de flujo. Incluso ahora, no me atrevo a creer que esto sea cierto. Además, a su padre, que estaba a punto de ser investigado e hizo un chivo expiatorio, luego sometido a un tribunal militar, se le retiraron sus cargos. Por la comunicación estelar, la asombrada voz de Ejie llegó a sus oídos. Pero no era sorprendente que estuviera tan asombrada, después de todo, entendía a su hijo lo mejor. Es a este punto, y mucho menos despertar completamente la energía de flujo, su hijo ni siquiera podía producir un rastro de energía de flujo. Pero ahora, ¿se había convertido en uno de los más fuertes del continente central? Mamá, tampoco entiendo cómo sucedió esto. Todo lo que sé es que después de escuchar sobre el asunto de papá ese día, estaba muy molesta y mi energía de flujo parecía haber despertado vagamente. Li Yunmu no podía permitir que se filtrara ninguna información sobre el sistema Super Shadowak, por lo que solo pudo inventar esta excusa. Esta no era la verdad, pero sonaba más realista que la verdad. En cualquier caso, Ejie estaba completamente convencido con esta vaga respuesta, ella no lo habría creído de otra manera. Eso es bueno, parece que mi hijo ya ha crecido. Tu padre ya no tiene que echarle la culpa y no nos expulsarán de la ciudad y nos obligarán a vivir en los barrios bajos. Después de hablar por un tiempo, desconectaron la comunicación estelar. El destino de su familia, que parecía completamente condenado, ahora había cambiado. Además, se revirtió por completo en una fracción de segundo. Este fue el resultado del poder. ¿Cuánta fuerza posee? Li Yunmu nunca había entendido realmente el miedo a la fuerza, hasta ahora. Sí, desde el momento en que fue aprobado como Flux Disciple y recibió la insignia Flux Disciple, su destino ya había comenzado a cambiar. La pequeña insignia en su palma no solo lo hace parecer virtuoso, sino que también le permite recibir un salario mensual de 1,000 monedas de la cuarta dimensión de la Alianza. Además, también representaba que todos sus dependientes inmediatos obtendrían residencia en las ciudades para siempre sin ninguna condición. Si Li Yunmu realmente quisiera, al usar su posición, podría tomar un préstamo de 100,000 monedas de la cuarta dimensión, sin ninguna tasa de interés. Usando esta pequeña insignia, también podría comprar una casa aún más extravagante en las ciudades más seguras de secundaria. Estos fueron todos los privilegios de convertirse en un discípulo de Flux. Si no se les dieron estos beneficios como mínimo, entonces ¿por qué la gente llamaría a la prueba de Flux como el salto del dragón? En los casos en que el salto es exitoso, la persona se convertiría en un dragón entre los hombres. Aparte de esto, esta insignia tiene muchos otros grandes beneficios. De esos beneficios, hubo dos beneficios importantes para esta insignia. La primera fue que esta insignia contiene un espacio dimensional portátil dentro de ella. Mientras Li Yunmu lo impregne con un rastro de energía de flujo, podría acceder al espacio dimensional en el interior. Había aproximadamente 1 metro cúbico de espacio vacío en el interior, que podría usarse para almacenar artículos. Esta era información privilegiada que solo conocían aquellos que habían sido aprobados como discípulos de Flux. Como esta insignia se hizo con cristales dimensionales, cualquier persona común que no hubiera despertado su energía de flujo por completo no podría acceder a ella ni usarla, incluso si esa persona tuviera una gran influencia o una gran riqueza, no hubo excepciones. El segundo gran beneficio fue que puede usarse para ingresar a una dimensión virtual en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta dimensión virtual que se creó con la cooperación de los 6 continentes de la Alianza también se conoció como el mundo de dimensión virtual.
Aunque en circunstancias normales, cualquiera puede ingresar al mundo virtual dimensión en cualquier momento y en cualquier lugar, solo algunos cuarteles generales del ejército, instalaciones de investigación y universidades calificadas tienen el equipo necesario para acceder a este mundo virtual. Naturalmente, si la familia de alguien posee abundante riqueza y está dispuesta a pagar una fortuna de monedas de la quinta dimensión, naturalmente también podría lograrlo. Pero actualmente, Lee Jun-mu podría usar esta insignia para acceder al mundo virtual dimensión. Con respecto a este punto, había esperado durante mucho tiempo esta oportunidad, de lo contrario, ¿por qué usaría esa computadora anticuada para jugar? Virtual Dimension World, aquí vengo. Lee Jun-mu no pudo esperar más, se tumbó cómodamente en la cama y cerró los ojos. Luego, de acuerdo con la funcionalidad de la insignia, emitió un rastro de flujo de energía y se unió al mundo virtual dimensión. Después de haber hecho esto, cuando volvió a estar sobrio, lo que vio cuando abrió los ojos lo sorprendió. Para su sorpresa, descubrió que estaba en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en su habitación, sino que estaba en una habitación vacía completamente cerrada. De repente, una voz resonó desde la parte superior de la habitación vacía. Esta es la primera vez que ingresas en Virtual Dimension World. Configura un personaje virtual que te imite a ti mismo, así como también todos los datos que te pertenecen. Al escuchar esta voz familiar sin ninguna emoción, Lee Jun-mu se estremeció de pies a cabeza, casi pensó que había activado el sistema de haz de sombras nuevamente. Sin embargo, logró reaccionar rápidamente. Este tipo de voz compuesta del sistema debería haberse derivado del núcleo del mundo virtual dimensión construido por la alianza de los 6 continentes que cooperan entre sí. Se calmó un poco y pronto descubrió que frente a él, en silencio, se encontraban 2 figuras virtuales en 3D que aún no habían sido modeladas. Sin duda, estos 2 avatares deben escalarse de acuerdo con su físico. Si no hubo accidentes, el siguiente paso de Lee Jun-mu después de ingresar al mundo virtual dimensión fue tomar la iniciativa de configurar su avatar y su perfil de acuerdo con sus datos de la vida real. Después de todo, incluso si pudiera configurar su avatar de acuerdo con su imaginación en la dimensión virtual, todavía tiene que prestar atención a las reglas de la alianza y no puede simplemente perder el tiempo. Espera un segundo, ¿por qué hay 2 avatares? Imposible, ¿no se dice que cada persona solo puede tener un avatar en el mundo virtual? Entonces, ¿por qué se me permite tener 2? DIM, el sistema ha detectado que el host ha entrado en un espacio especial formado en múltiples dimensiones. En este espacio especial, tu avatar de Shadow Axe se puede activar totalmente. En este espacio especial, tu avatar de Shadow Axe recibirá datos genuinos de tu cuerpo y usará una herramienta de comparación y proporción para escalarlo. Esta vez, no escuchó mal. Esta vez, la notificación del sistema ciertamente provenía del sistema Super Shadow Axe. Sin embargo, después de escuchar la notificación, el peligro volvió a surgir en el corazón de Lee Jun-mu. Sistema, ¿quieres decir que si configuro más de un avatares, uno de ellos pertenecerá a mi sombra? Lee Jun-mu intentó preguntar. Sí, debido a que el avatar de tu sombra está configurado de acuerdo con las reglas del sistema, es inmune a la detección y restricción del núcleo de este espacio especial. ¿Qué diablos? Este sistema desafía demasiado al cielo, ¿no? Aunque había experimentado el misterio del sistema Super Shadow Axe, Lee Jun-mu no había anticipado que el sistema fuera capaz de evitar la detección del mundo virtual dimensión creado por la alianza. Sin embargo, después de escuchar la explicación del sistema, Lee Jun-mu se dio cuenta de que si usaba su sombra para modelar el segundo avatar en Virtual Dimension World, durante el próximo mes, no podría usar la sombra para cazar monstruos. Como la sombra requiere un mes para sincronizar los datos en Virtual Dimension World, después de pensarlo una y otra vez, Lee Jun-mu finalmente decidió intentarlo. Después de todo, era necesario afilar el hacha antes de cortar árboles. Capítulo 9. El legendario mundo de la dimensión virtual. Con la intención de intentarlo, Lee Jun-mu primero eligió la figura a su izquierda y comenzó el proceso de modelado. Es decir, dado que la forma, apariencia y nombre del cuerpo del avatar tenían que ser autenticados por el cerebro de Virtual Dimension World, no había necesidad de hacer tantos ajustes. Independientemente de cualquier ajuste, una vez que otros verifiquen los datos autenticados reales del cerebro, sabrán quién es realmente la persona. Por lo tanto, Lee Jun-mu no sintió la necesidad de hacer ningún ajuste. Podría cambiar la forma de su cuerpo para tener un físico más fuerte y más alto, cambiar su rostro para hacerlo más guapo e incluso elegir un nombre más dominante. Pero ¿cuál es el punto?
Después del peligro que su familia había enfrentado recientemente, Lee Junmu ahora encontró todas estas cosas inútiles. Pronto, Lee Junmu hizo su propio avatar y rápidamente hizo algunos ajustes sin perder mucho tiempo, luego activó su avatar modelado. Efectivamente, este avatar que estaba parado en silencio en el lado izquierdo se volvió completamente brillante. De hecho, como se afirma en los rumores, era simplemente otro él, un clon. Desde los datos de fuerza de su cuerpo hasta su fuerza de energía de flujo recientemente despierta, todo fue exactamente igual. Sin embargo, cuando seleccionó la otra figura en silencio en el lado derecho, solo entonces descubrió lo que significaban las palabras anteriores del sistema sobre no estar obligado por las reglas. Las modificaciones permitidas en la segunda figura excedieron completamente sus expectativas ya que no había límite superior para el número de modificaciones permitidas. En otras palabras, solo dependía de lo que Lee Junmu quisiera. Podía modelar la figura como quisiera, convirtiéndola en una criatura gigante o incluso cambiando el sexo de hombre a mujer. Mientras lo quisiera, cualquier modificación que hiciera estaba permitida y no estaría restringida por el cerebro del mundo virtual dimensión. Naturalmente, Lee Junmu no fue lo suficientemente estúpido como para cortejar el desastre al convertirse en un alto perfil. Si realmente modelara la sombra en una criatura gigante, entonces ciertamente daría lugar a una investigación de alto nivel por parte del cerebro, incluso existía la posibilidad de que pudiera llamar la atención de la alianza. Por lo tanto, aunque podía ignorar todas las reglas de Virtual Dimension World, Lee Junmu se mantuvo cauteloso y utilizó seriamente la figura para formar un avatar de 20 y tantos jóvenes. Características. Tener características regulares era bueno ya que no atraerían la atención de nadie. Con una cara ordinaria, nadie esperaría que él fuera el controlador. Figura. Oh, esto debe planificarse adecuadamente, una buena estructura corporal es muy beneficiosa para las peleas, por lo que debe escalarlo de acuerdo con las figuras principales de la humanidad. Altura de 185 centímetros, la altura óptima, ropa ajustada, cuerpo lleno de carne. 6 paquetes, cuerpo en forma de V, línea de sirena, cintura gruesa, piernas largas, brazos fuertes, como el nombre. Lee Jun estaría bien. Finalmente, la configuración está completa, el avatar está completo. Después de que Lee Junmu había configurado su avatar, al instante siguiente, la figura silenciosa del lado derecho, lanzó una luz brillante y se activó. «Damn, ¿este es mi avatar?» Cuando el avatar se activó y Lee Junmu lo vio, se sobresaltó. Cuando Lee Junmu inicialmente creó el avatar, acababa de usar una cara ordinaria sin ninguna característica sobresaliente, y mucho menos guapo. Sin embargo, esta cara ordinaria se escaló con el cuerpo más óptimo de la humanidad y, como resultado, todo el avatar se vio rodeado de una luz brillante y se transformó en una figura sobresaliente con ese tipo de cara tranquila y fría con una sonrisa fría, que nadie pudo resistir mirando a Ja, realmente se estaba extralimitando. Sin embargo, ya que todo se había determinado, Lee Junmu solo podía aceptar esto. Aunque en estos días, los avatares se hicieron para ser de alto perfil y atraer la atención, la intención inicial de Lee Junmu fue todo lo contrario. Pero mientras otros no sepan que él era el controlador, entonces no habría ningún problema. Estaba convencido de que con la cobertura del sistema de pirateo, tal vez el cerebro de Virtual Dimension World o incluso la investigación de la Alianza no descubrirían la existencia de este avatar. Pero no tenía total seguridad. Entrar. Después de configurar el avatar, con un pensamiento, su conciencia descendió al avatar de la izquierda, que entró en el auténtico mundo de la dimensión virtual. Cuando abrió levemente los ojos, su entorno había cambiado al de otro mundo, ¿era este el mundo de las leyendas donde los humanos vivían antes de la Edad Oscura? En este momento, estaba en el centro de una ciudad altamente desarrollada y próspera. Su entorno estaba lleno de numerosos rascacielos, deslumbrantes lámparas de color neón, grandes vallas publicitarias con diferentes poses y expresiones y trenes suspendidos en el cielo. En ese instante, Lee Junmu se sorprendió al ver esta ciudad altamente desarrollada y floreciente. Permaneció allí por mucho tiempo. ¿Era la civilización ancestral antes de la Edad Media tan próspera? El cielo no estaba lleno de energía caótica que fluía y el cielo azul se podía ver claramente con el brillante resplandor del atardecer y el ardiente sol. El agua del lago ni siquiera estaba un poco contaminada, incluso se podía ver claramente el fondo. De hecho, fue como se dijo en las leyendas, el agua y el cielo se fusionaron en un solo color. No es de extrañar,
Todos los adultos del continente central gastaron grandes cantidades de dinero para comprar un casco dimensional para ingresar al mundo virtual dimensión. Hoy, tengo la oportunidad de experimentar esto. Lee Junmu permaneció en el mismo lugar en estado de shock durante mucho tiempo como un aldeano, solo entonces volvió en sí y se rió de sí mismo. Levantó la vista y comenzó a pasear casualmente por la ciudad que alguna vez fue parte del continente central. Según se informa, el tiempo pasó 3 veces más rápido en el mundo virtual en comparación con el mundo real. En otras palabras, 1 hora en el mundo real sería 3 horas en el mundo virtual dimensión. Esta desigualdad en la escala de tiempo también fue la razón por la cual muchas personas del continente ingresan con frecuencia a este mundo, en comparación con las personas normales que no tienen acceso a esto, tienen 3 veces más tiempo para explotar. En el continente central del mundo virtual, a veces se pueden ver personas con linaje de otros continentes. Mientras caminaba por el continente central, efectivamente, en un corto periodo de tiempo, vio a muchas personas con diferentes colores de piel, cuyos antepasados habían venido de otros continentes. Gente blanca rubia de ojos azules, gente negra con cabello negro, gente con cabello castaño, ojos marrones y piel morena, gente de la raza desolada que viene del continente desolado, así como gente de Neptuno que viene del Mar del Norte. Dios mío. Solo ahora era Lee Junmu consciente de su vana vida. El mundo era tan grande que antes era solo una rana que vivía en un pozo. Todavía era la primera vez que veía tantas personas de diferentes colores. Aunque había personas de diferentes colores que residían en el continente central, que vivieron en la pequeña ciudad de Lucky Win toda su vida, nunca había visto tantos. Especialmente la gente de la raza desolada del continente desolado, así como la gente de Neptuno del Mar del Norte, fue la primera vez que Lee Junmu se encontró con estas personas. Al ver esto, Lee Junmu se dio cuenta de su ingenuidad. Un mundo completamente nuevo se había abierto frente a él destruyendo sus pensamientos nativos. Wow, mira rápidamente, es el viejo matón Zizi del continente desolado, cruzó el océano y vino al continente central para desafiar a Gugeli del templo del dios de la guerra de nuestro lado. Según se informa, había derrotado a 3 famosos caballeros de la guerra Dios Templo sucesivamente. Oh Dios mío, el cuerpo de la gente del continente desolado es muy formidable, ¿puede la gente de nuestro continente central detenerlo? De repente, un grupo de personas se reunió en la plaza del centro comercial y comenzó a mirar la pantalla grande en la parte superior de la plaza. Sí, campo de batalla dimensional. Lee Junmu no pudo evitar sentirse atraído por el grupo de personas y levantó la cabeza para mirar a los 2 avatares formidables en la gran pantalla con olas que brotaban de su corazón y sangre hirviendo. Capítulo 10. Tienda dimensional. Campo de batalla dimensional. Lee Junmu había escuchado sobre eso innumerables veces de otras personas. Cada vez que su padre hablaba de eso, hacía hervir la sangre de Lee Junmu. Anteriormente, cada vez que escuchaba sobre esto, siempre sentía como escuchar un mito dentro de una leyenda. El personaje principal y otros dentro del cuento, todo parecía tan lejos de él, tan lejos que ni siquiera podía tocarlo, pero ahora, él personalmente había entrado en este mundo mítico, además, él mismo podría convertirse en uno de los protagonistas. Tenía que decirse que el campo de batalla dimensional dentro del mundo virtual dimensión se consideraba un templo sagrado en los corazones de todas las personas comunes del continente Zon. Todas las personas querían venir personalmente y participar en él, incluso como espectadores y echar un vistazo. Como su nombre lo indicaba, el campo de batalla dimensional era un sistema de batalla virtual más cercano a la realidad. El avatar virtual de cada persona está vinculado con los datos de fuerza real y, por lo tanto, puede luchar como si fuera el avatar mismo. Aquí, todos los discípulos de flujo podrían abandonar todas las aprensiones y luchar imprudentemente. Después de participar en una pelea tras otra, podrían templarse y aumentar su fuerza. Pensando hasta aquí, Lee Junmu se perdió en la lucha entre los 2 luchadores en la pantalla grande. Para él, toda esta emoción había estado demasiado lejos. Actualmente, he despertado completamente la energía de flujo, pero ¿cuál sería mi nivel en este campo de batalla dimensional? Un impulso surgió en el corazón de Lee Junmu. Al instante siguiente, usando la insignia Flux Disciple, entró en el campo de batalla dimensional. Detección de fuerza, ingrese Flux Disciple. Logros personales. Ninguno. Habilidades de combate. Ninguno. Bloodlines poseído. Ninguno. Afiliación con el equipo de combate. Ninguno.
Has entrado en el campo de batalla virtual la primera vez, el sistema te solicita que elijas un campo de batalla de entrenamiento de acuerdo con sus requisitos. Sin duda, él era un novato completo aquí, el núcleo descubrió toda la información relacionada con el avatar de Lee Junmu. Lee Junmu recibió rápidamente todos los caminos para ingresar al campo de batalla dimensional. Baja densidad del entorno de monstruos de bajo nivel. Densidad media de monstruos de bajo nivel. Entorno de alta densidad de monstruos de bajo nivel. Campo de batalla oceánico con monstruos de bajo nivel. Aparte de esto, todavía había una lista de opciones de combates de batalla compatibles con batallas personales. Sin dudarlo, Lee Junmu eligió un combate de batalla con monstruos. Ya había estado practicando matar monstruos con el sistema de pirateo, pero después de convertirse en un discípulo de Flux, no había luchado realmente con alguien similar a él. Emparejado con éxito. Al momento siguiente, Lee Junmu apareció al azar en una selva tropical. Una vez que inspeccionó sus alrededores, parecía estar en una isla selvática con un diámetro de 1 kilómetro. El enemigo emparejado no se podía ver en ninguna parte. Una pequeña espada apareció al azar en la mano de Lee Junmu. Después de completar sus preparativos, entró en la selva. De repente, una flecha afilada se reveló, corriendo hacia él con una fuerza aterradora. Joven, ¿no eres un novato? Jaja, qué valiente de tu parte atreverte a la batalla, solo espera en silencio para ser aplastado. Al mismo tiempo que llegaba la flecha, una risa siniestra provenía de la jungla. Sin embargo, cuando Lee Junmu, este novato completo, vio que esta flecha iba a atravesar su cráneo, su cuerpo se inclinó instintivamente y esquivó la flecha mortal. Lee Junmu se quedó tontamente en el mismo lugar después de esquivar. Claramente, no esperaba esta situación ya que creía que habría sido asesinado por el ataque furtivo del oponente. Solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo había respondido instintivamente. Podría ser que estos últimos días, mientras arriesgo mi vida y mi sangre para matar monstruos usando el sistema, he desarrollado inconscientemente algún tipo de instinto de batalla. Pensando en esto, la confianza de Lee Junmu aumentó enormemente. Comenzó a escuchar a su alrededor con gran atención, como cuando controlaba la sombra en el césped del vecindario, escuchaba con calma cualquier sonido de actividad dentro de la hierba, eliminando todos los pensamientos que lo distraían. Te encontré. Lee Junmu sonrió y en un instante, todo su cuerpo como un tanque y cargó hacia el lugar donde estaba escondido el enemigo. Shiu, una flecha fue disparada hacia él nuevamente. Pero Lee Junmu, que estaba preparado esta vez, decidió instantáneamente cómo esquivarlo. Shiu shiu shiu, mientras cargaba, el enemigo cambió sucesivamente de ubicación varias veces y disparó varias flechas. La flecha final incluso estaba cubierta de energía de flujo, la punta de la flecha irradiaba un rayo negro, la fuerza era aún más formidable. Pero después de experimentar el ataque del enemigo varias veces, incluso si se trataba de una flecha de energía de flujo formidable, todavía fue en vano cuando la flecha falló. Lee Junmu esquivó a la izquierda y giró a la derecha, todavía cargaba directamente, pero llevaba un ritmo único y profundo, esquivando las flechas del enemigo una tras otra. Pierdes, novato. Lee Junmu puso la espada en el cuello del enemigo. Ambos podían ver la información básica del enemigo coincidente. Lee Junmu se dio cuenta de que la otra parte también era un nuevo discípulo de Flux, pero ¿cómo se movió el enemigo con tal dominio? Podría ser porque era la primera vez que ingresaba al campo de batalla dimensional, ¿el enemigo quería menospreciarlo? ¿Cómo es posible? ¿Eres realmente un novato que acaba de ingresar al campo de batalla dimensional por primera vez? El enemigo preguntó con sorpresa y asombro mezclados en su voz. Morir. Lee Junmu no respondió, solo cortó la cuchilla sin pensarlo mucho. El avatar enemigo perdió apoyo y se hizo añicos, desapareciendo gradualmente. Dentro de la penumbra, sin saber si era real o una ilusión, Lee Junmu siguió mirando la imagen desaparecida del enemigo, se rompió en varios gránulos de luz y entró en su cuerpo. Din, has derrotado al enemigo en Virtual Dimension World, has absorbido 3 puntos de elementos espaciales del cuerpo del enemigo. Din, el anfitrión ha comprendido el nivel inicial de la habilidad de evasión del paso de evasión de flecha durante la pelea en este momento, estás en la primera etapa de la habilidad de evasión del paso de evasión de flecha, que se clasifica como una habilidad independiente. Si el anfitrión quiere aumentar el dominio de la habilidad de paso de evasión de flecha, entonces se le exigiría practicar solo. Lee Junmu se volvió sin vida, estaba seguro de que estos dos pitidos del sistema no eran del sistema central del mundo virtual dimensión, sino del sistema Super Shadowak.
Sistema, ¿qué es este elemento espacial? ¿Por qué puedo absorber el elemento espacial del enemigo derrotándolo? Además, ¿qué es esta habilidad de paso de evasión de flecha? Lee Junmu estaba un poco agitado en este momento. Debe saberse que esta fue la primera vez que el sistema lo introdujo. Después de usar el sistema de pirateo durante tantos días, creía que solo había puntos de experiencia y puntos de habilidad. El elemento espacial es fuente de energía del núcleo de la dimensión espacial, su nombre completo sería fuerza del elemento esencia espacial. Después de que el huésped derrota o tal vez mata a un enemigo que posee energía espacial elemental, una parte del elemento espacial sería absorbida por el cuerpo del huésped. Cuanto mayor sea la fuerza del elemento espacial del oponente, mayor será la cantidad de elemento espacial que se absorberá, el sistema respondió rápidamente. Sistema puede explicar en palabras humanas. Lee Junmu no pudo evitarlo, realmente no podía entender las complicadas palabras utilizadas por el sistema. Después de un momento de silencio, el sistema respondió nuevamente. De acuerdo con la comprensión del mundo del anfitrión, el anfitrión solo necesita derrotar a los Fluxers, lo que le permitiría absorber una cantidad particular de esencia de energía de flujo de ellos.